Hola, mi nombre es Isidora Duarte y soy ingeniera agrónoma y miembro del equipo del Núcleo de Biotecnología Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy conoceremos una solución sencilla pero poderosa para reducir los desechos en el turismo, el compostaje. Esta práctica permite transformar los residuos orgánicos en abono, reduciendo la basura, mejorando los suelos y promoviendo un turismo verdaderamente sustentable. ¿Qué son los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos son desechos de origen biológico que se descomponen naturalmente. Algunos ejemplos más comunes son las cáscaras de frutas, las cáscaras de verdura, los restos de vegetales crudos, la borra del café o del té, las cáscaras del huevo y el papel craft o cartón no plastificado. Este tipo de residuos es frecuente en cocinas, por ejemplo, de hostales, hoteles y restaurantes y representa una fracción importante de lo que es la basura que se genera en el turismo. Existen distintas técnicas de compostaje y hoy vamos a destacar dos que se adaptan muy bien a los espacios turísticos: el compostaje tradicional y el vermicompostaje. El compostaje tradicional se realiza en pilas al exterior o en composteras cerradas, donde se mezclan los residuos verdes, que son restos frescos ricos en nitrógeno, y los cafés, que pueden ser hojas secas, cartón y que son ricos en carbono. El compostaje tradicional requiere que se revuelva cada semana o cada 2 semanas para poder airear y evitar malos olores. O sea, es un proceso aeróbico y requiere del aire para poder funcionar y avanzar. Esta opción es una opción más flexible ante condiciones ambientales extremas. Algunas ventajas del compostaje tradicional es que es resistente a los climas que son más variados, tiene un bajo mantenimiento técnico, menos trabajo y no requiere de insumos especiales. Algunas de las desventajas es que es un proceso un poco más lento, se demora de 4 a 6 meses y puede emitir algunos malos olores si es que no se maneja bien. Ahora hablaremos del vermicompostaje. El vermicompostaje es un método de compostaje biológico en donde se utilizan lombrices rojas californianas, la especie Escherichia fétida. Estas lombrices se usan para transformar los residuos orgánicos en humus de lombriz, el cual es un abono natural rico en nutrientes. Este proceso es más rápido, limpio y controlado que el compostaje tradicional y es especialmente útil en espacios reducidos como hostales, escuelas o departamentos. Alguna de sus ventajas es que es mucho más rápido. Puedes tener abono listo en 2 a 3 meses. También se genera un compost de mejor calidad y se produce un lixiviado líquido como un té de lombriz que es rico en nutrientes, que es el humus. Además, tienes una baja emisión de olores si mantienes correctamente la compostera. Algunas desventajas. El control de temperatura tiene que ser bien estricto. Requiere temperaturas entre 15 a 25 grados Celsius y no tolera ni mucho calor ni mucho frío extremo. Además, necesita un monitoreo más constante de la humedad y de la alimentación que se le va introduciendo a la compostera. Por último, las lombrices no consumen todo tipo de residuos. Tienes que evitar cítricos, cebolla y ajo en exceso. Entonces, ¿cuál de estas dos opciones conviene más para el turismo? Si tienes harto espacio, el compostaje tradicional es ideal. Si tu alojamiento es más pequeño o estás en una zona urbana, el vermicompostaje es perfecto por su rapidez y por su limpieza. Lo importante es adaptar el sistema al tipo de turismo que tú desarrollas. Consideraciones climáticas. El clima local influye mucho en el proceso y por eso es importante adoptar ciertas técnicas. En zonas secas como San Pedro de Atacama es ideal cubrir la compostera para evitar la evaporación y agregar humedad con frecuencia. En zonas que son más húmedas hay que evitar el exceso de agua y favorecer el drenaje de la compostera. Para poder controlar qué tan húmedo está tu compost, se utiliza la técnica del puño. Al apretar el compost debe sentirse húmedo sin gotear. Si al apretarlo y abrir se deshace, está muy seco. Si al apretarlo se chorrea, está demasiado húmedo. Estos controles, además de la medición de temperatura y humedad, son clave para evitar olores, atraer insectos o que se detenga el proceso de compostaje. Ahora haremos una demostración práctica y veremos una vermicompostera que está instalada aquí en el Hostal Blanca Estela y explicaremos cómo funciona el proceso. La estructura básica de una vermicompostera es la siguiente. Tenemos la primera zona, que es la zona activa o superior. Acá se depositan los residuos orgánicos y es donde habitan las lombrices. Luego tenemos la capa de humus o zona media. Aquí sucede una acumulación progresiva del compost que ya está siendo procesado. Luego tenemos la bandeja de lixiviado. Acá se recolecta el líquido que es rico en nutrientes.
Y por último tenemos la tapa, la cual protege de la luz y mantiene la humedad. El proceso del vermicompostaje es el siguiente. Primero tenemos el ingreso del residuo orgánico. En la primera parte se incorporan los residuos orgánicos frescos, como las cáscaras de fruta, verduras, borras de café, papeles sin tinta, etc. Luego, estos residuos son depositados en la zona activa de la vermicompostera. En segundo lugar, viene el consumo por lombrices. Las lombrices se alimentan de estos residuos que están parcialmente descompuestos por bacterias y hongos. En promedio, una lombriz puede consumir hasta la mitad de su peso por día en materia orgánica. La tercera etapa del proceso es la digestión y la producción de humus. El alimento que le aportamos a la compostera pasa por el tracto digestivo de la lombriz, donde es mezclado con enzimas y microorganismos que tiene dentro suyo. El resultado es el humus de lombriz, un abono con excelente estructura, rica vida microbiana, pH neutro y nutrientes de liberación lenta. Por último está la formación del lixiviado, o conocido también como té de lombriz. El exceso de humedad o el líquido que es liberado por la descomposición de los residuos escurre hacia la bandeja inferior. Este lixiviado puede recolectarse, puede diluirse y puede usarse como fertilizante líquido para el riego y directo para tus plantas. Buenas prácticas. Algunas recomendaciones clave para que el proceso de compostaje funcione son las siguientes. Siempre combinar residuos verdes y residuos secos en una relación carbono-nitrógeno de 1:2 o 1:3, siendo los residuos verdes los que aportan nitrógeno y los residuos secos los que aportan carbono. También hay que aerear la mezcla cada 1 o 2 semanas. Hay que evitar carnes, aceites, lácteos y alimentos que estén muy cocinados. Y por último, hay que ubicar la compostera en un lugar de sombra, con buena ventilación y protegido de la lluvia. Estas buenas prácticas evitan malos olores, evitan a las moscas y permiten obtener un compost de buena calidad. Usos del compost. El compost que se genera puede usarse de distintas maneras. Puedes usarlo en jardines y senderos, puedes usarlo en huertas educativas y turísticas, en maceteros decorativos para tu alojamiento y en mejora de suelos en caminos y senderos peatonales. Este compost no solo mejora el suelo, también fortalece la identidad de tu alojamiento como espacio comprometido con el medio ambiente. Ahora, para conocer un caso de éxito, conversaremos con Isabel Gulbet, dueña del Hostal Plan Castela, para que nos cuente un poco de su experiencia. Isabel, ¿qué los motivó a implementar esta vermicompostera en su hostal? Bueno, nos motivó por poder contribuir al planeta, en primer lugar, con un granito de arena y ayudar en los residuos orgánicos para aliviar un poco la carga del sacar la basura y no seguir aumentando estos basurales, los vertederos que ya están todos como colapsados. ¿Cómo ha cambiado desde que tienen la compostera la gestión de sus residuos? Bueno, nos ha cambiado harto porque la verdad es que de partida notamos la baja de basura. En nuestro punto limpio, que también lo tenemos acá, tenemos menos cantidad de residuos, o sea, sacamos menos veces tarro a la calle para que se lo lleven al vertedero. O sea, tiene un ahorro en tiempo y una reducción de basura. Sí, tenemos una reducción de basura, sí, lo hemos notado, de todas maneras. ¿Qué rol crees que tiene el compostaje en una economía circular dentro del turismo y por qué es importante? Bueno, yo veo que el rol que tiene es súper importante porque en realidad nosotros queremos como empresas ya de turismo llevar a Concón, aportar para que Concón sea una comuna sustentable y cuidar nuestra comuna. Entonces, todo eso es lo que me motivó a mí para, con el apoyo de toda esta empresa, poder ir contribuyendo al compostaje, al reciclaje también. ¿Cuáles han sido las opiniones de los huéspedes, de las personas que vienen acá a hacer turismo? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo ha sido esa reacción? Bueno, este es un negocio, Hostal Plan Castela, es un recinto que llevamos casi 30 años o un poquito más prestando servicios de turismo. Entonces, este es un negocio como familiar. Gran parte de nuestros pasajeros vienen de muchos años, las empresas sobre todo, más de 18 años, muchas de ellas, y particulares también, por mucho tiempo. Entonces, cuando se enteran de esto, que yo implementé este compostaje, quedan fascinados, porque lo ven como una posibilidad. Yo trato de transmitirles para que ellos sigan mi idea también, y que todos contribuyamos al planeta, que eso está claro.
Si usted recomendaría esta experiencia del vermicompostaje a otros locales de turismo y alojamiento. Sí, lo recomendaría. De hecho, lo hemos hablado con mis pares, ya, que están en este rubro de turismo, y como te digo, yo les transmito mi experiencia, que es algo que no tiene mayores costos, ya, que el aporte es importante para esto de contribuir con que seamos una comuna sustentable. Vuelvo a insistir en eso. Entonces el tema del compostaje, igual yo lo tengo pensado en ayudar también a mis vecinos, a la comunidad y todo. Y transmitir mi experiencia, no tanto en el desarrollo mismo de cómo se produce este compost, sino que transmitir lo que yo he aprendido también a personas que no tenían idea de este tema y que quedan todos fascinados. Como nos contaba Isabel, el proceso de vermicompostaje más la implementación de puntos limpios ha reducido sus residuos de manera significativa. Antes de la implementación, retiraban sus residuos domiciliarios 3 veces a la semana y ahora solamente una. El compostaje no solo ayuda a reducir los residuos, sino que también ayuda a regenerar el suelo, a educar a los visitantes, a fortalecer la identidad sustentable en los alojamientos y a contribuir a la mitigación del cambio climático y a la economía circular.